Iniciamos la clase de hoy. Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches ya. Ahora ya oscurece más temprano. Hoy miércoles 26 de mayo vamos a trabajar en el área de química el tema mezclas homogéneas y heterogéneas. El día de ayer algo conversamos acerca de las mezclas homogéneas y heterogéneas. No sé si se acuerdan cuando yo les mencioné que las mezclas homogéneas eran cuando se juntaban dos sustancias y éstas se disolvían y no se notaba cuál era cuál. Y las mezclas heterogéneas eran aquellas donde las sustancias que se unían sí se diferenciaban, sí podíamos darnos cuenta, ¿no? Las diferentes sustancias que se habían mezclado. Y les di un ejemplo, la ensalada de frutas. Era una mezcla heterogénea porque yo podía ver la papaya, el plátano, la fresa, la mandarina, etcétera, lo que lleve. Y la limonada era una mezcla homogénea, porque cuando yo echo en el agua, echo el azúcar, la disuelvo y echo el limón, es difícil ver los componentes, ¿no? Porque todo está disuelto. Entonces, ese sería una mezcla homogénea. Eso vamos a trabajar el día de hoy. Nos dice, la mayor parte de los objetos materiales son mezclas. Por ejemplo, una limonada es una mezcla de agua, azúcar y limón. ¿Qué cosa es una mezcla? Es la unión de dos o más sustancias diferentes. Así, por ejemplo, en la limonada, el agua y el azúcar son sustancias puras. En una mezcla, sus componentes no sufren cambios en sus propiedades. Esto quiere decir que conservan sus propias características. Las sustancias se mezclan en cantidades variables. Los componentes se pueden separar por medios mecánicos y físicos, como el tamizado, la destilación, en el caso del pisco, cuando se hace el pisco, la evaporación, la decantación, etcétera. Entonces, chicos, eh, esto es a lo que nos referíamos el día de ayer, las mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea o en sí una mezcla, nosotros lo vemos diario, en el día a día vemos las mezclas, ¿ya? Cuando cocinamos, cuando hacemos refresco, etcétera, mezclamos muchas sustancias. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a tratar son las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Aquí en este pequeño cuadrito vamos a colocar las mezclas y su división. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Vamos a ver en primer lugar de qué se tratan las mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es la unión de dos o más sustancias, donde cualquier parte de la mezcla muestra las mismas propiedades. Tiene una apariencia uniforme porque sus componentes están distribuidos homogéneamente, percibiéndose una sola fase. Quiere decir que no se distinguen las partes que la han formado, ¿ya? No se distingue, ¿ya? Por ejemplo, ustedes, cuando ustedes hacen un jugo, ponen papaya, plátano y lo licúan. Entonces, al momento que sale el jugo, ustedes pueden ver cuál es el plátano o cuál es la papaya. No, porque se Ay, combinan. se combinan. No, ¿verdad? Porque toman un color entre el plátano y la papaya, toman un color característico. Si le pones fresa, toma otro color. Entonces, pero la mezcla es homogénea. No podemos distinguir las partes que lo han conformado. También a las mezclas homogéneas se le llama soluciones. Los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. ¿Quién es el soluto? Es la sustancia que se disuelve, ¿ya? Por ejemplo, el azúcar
es un soluto, ¿ya? Y el solvente es la sustancia dispersante, por ejemplo, el agua. Quiere decir que una mezcla homogénea también es llamada como una solución, ¿ya? En la solución intervienen dos partes. Ojo, chicos, a pregunta de examen. Intervienen dos partes, el soluto y el solvente. El soluto es lo que se va a disolver y el solvente es donde se va a disolver el soluto. Por ejemplo, si yo echo azúcar en agua, ¿quién va a ser el soluto? El azúcar. Porque el azúcar entra como granitos y tú lo mueves y esos granitos se van disolviendo. ¿Y quién es el solvente? El agua, porque en el agua es donde el soluto se va a disolver. ¿Me entienden o no? Entiendo. ¿Ya? Es igual, agua con sal. Tú echas sal dentro del agua y lo mueves. Se va a formar una mezcla homogénea, una solución, donde la sal sería el soluto, porque es el que se va a disolver, y el agua sería el solvente. Lo mismo sucede cuando preparan su rico y delicioso café. Tienen su agua y echan el café. Mueven, mueven, mueven. ¿Y qué pasa con el café? Entra como granitos y luego se disuelve, ¿no? Se disuelve. Entonces, el café vendría a ser el soluto y el agua vendría a ser el solvente. Acá tenemos otros ejemplos de mezclas homogéneas. Por ejemplo, el aire. En el aire tenemos oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Entonces, el aire es una mezcla de estos gases, pero el aire tú no ves diferentes compuestos, tú ves el aire igual. El agua, de la misma manera. Cuando tú vas al mar, tú sacas un poco de agua del mar y esa agua está mezclada agua y sal. Pero tú logras ver la sal dentro del agua? No. ¿Cómo te das cuenta que esa agua es salada? ¿Cómo te das cuenta que el agua del mar es salada? ¿Por el color, por la espuma? Por el color, me imagino. No, no por el color tampoco. Cuando te metes al mar a nadar, ¿Sabe salado? ¿cómo? Ya, por eso, El cuando sabor. el sabor, pues, cuando tú te metes al mar a nadar, ¿cómo te das cuenta que esa agua es salada? Por el sabor, porque llega el agua a tu boca y tú sientes que esa agua está salada. Otros ejemplos, el bronce, que es la unión del cobre con el estaño, el acero, que es la unión del hierro con el carbono, el latón, que es la unión del zinc con el cobre, el agua potable, la gasolina, etcétera. En la gasolina hay varios componentes, pero cuando echan la gasolina a tu carro, tú ves que es líquido, está todo disuelto. Tú no ves qué cosa está, los compuestos no los ves. Tú solamente ves un líquido que le echan a tu carro, pero sin embargo, en ese líquido que está todo disuelto, que es una mezcla, que es una solución, hay varios o varias sustancias que lo conforman. ¿Entendido? ¿Qué cosa es una mezcla homogénea? ¿Vas a quedar esta tarde? Sí, profesor. Listo, muy bien. Aquí vemos algunos dibujos, por ejemplo, el agua oxigenada es una mezcla homogénea también, porque tú la ves, ¿no? El agua oxigenada sale como un líquido, pero dentro de ese líquido hay varios componentes. El vinagre, también el vino, son componentes o son mezclas, ¿no? El vino se deja fermentar, hay una serie de mezclas que se tienen que hacer para que pueda producirse el vino. Pero tú cuando lo sirves, ahí está la copa con vino, tú no ves ahí nada raro. Tú ves una mezcla homogénea, es un líquido homogéneo, que tú no ves nada que te llame la atención. Pero sin embargo, en esa mezcla homogénea hay varios componentes. ¿Ya? Entonces, eso es una mezcla homogénea. Es aquella donde se van a combinar varias sustancias, pero no se van a percibir, van a estar disueltas. Y vamos a encontrar
al soluto, que es la sustancia que se va a disolver, y el solvente, que es donde se va a disolver el soluto. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar sobre las mezclas homogéneas. ¿Qué más nos dicen? Las mezclas no tienen fórmula química, como los compuestos, porque no tienen composición definida. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes aprendan sobre las mezclas. Ya saben que cuando están haciendo un juguito en casa, están haciendo una mezcla homogénea. Cuando están haciendo una limonada, preparándose su cafecito, una mezcla ¿Un refresco? o un refresco. Su mezcla homogénea. Muy bien. Ahora vamos a ver de qué se tratan las mezclas heterogéneas. Es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla va a mostrar propiedades diferentes, ya que sus componentes tienen una distribución que no es uniforme, por lo que se va a observar varias fases a simple vista. O sea, se van a observar varios componentes a simple vista. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el agua y el aceite. Si tú agarras un vaso, echas agua y echas aceite, ellos no se van a mezclar. El que tiene mayor densidad va a ir abajo y el que tiene menor densidad va a quedar flotando. Por eso que el agua y el aceite tú los ves de dos colores. Creo que una vez compartimos pantalla observando un vaso con agua y aceite, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando compartimos una pantallita viendo el vaso con agua y aceite. Sí, era de compuestos químicos. de acá, Algo. Ya, entonces eso es una mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas pueden ser de dos maneras, suspensiones o coloides. ¿A quién se le llama suspensiones? Son aquellas mezclas heterogéneas que están formadas por una fase sólida y una fase líquida. Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases. Por ejemplo, un jugo de papaya, el dejarlo en reposo, se van a observar dos fases bien diferenciadas. ¿Ya? Cuando tú tienes un jugo, que tú haces un jugo de papaya. Para hacer un jugo de papaya, ¿saben hacer un jugo ustedes? ¿Sí? No. ¿Nunca han hecho No. un jugo? A ver, ¿quién ha hecho un jugo algún día? Yo, profesor. Ya. Cuando haces un jugo, ¿qué es lo primero que haces? Pones tu licuadora y picas tu papaya y la echas, ¿verdad? Echas tu papaya. ¿Qué más le echas? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Qué más? O sea, tú pones tu licuadora. En la Me imagino. licuadora picas tu papaya. Manzana, plátano, Ya, muy Plátano, pues. bien. Ya, papá, ya, dejemos de piña. lado las frutas. Ya No creo que ingresaste piña. ya colocaste tu fruta. ¿Qué más colocas para licuar aparte de la fruta? El Agua. agua. El agua. Entonces, ya, muy bien, hasta ahí vamos, ok. Colocas la fruta con el agua. Tú lo licúas y todo sale parejito, ¿verdad? Sale parejito, todo mezcladito de un solo color. Ajá. Pero de repente tú te sirves tu vaso de jugo y te vas a hacer otra cosa. Te demoras unos 10, 15 minutos y regresas. El vaso que tú te serviste, ¿qué pasó con ese vaso? ¿Qué pasó Me, con el ima- jugo que estaba en ese vaso? me Ya se imagino que está. tipo mazamorra. se pudrió, me imagino. No se va a podrir. Lo que va a Se pasar han, profesor, el agua se ha ido para arriba y el a jugo se el abajo. agua y lo demás, lo sólido, se van a separar. Vas a encontrar dos fases distintas, donde están las frutas sólidas que se licuaron y el agua también en otra proporción. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Tú estás dándote cuenta cuál es la fruta y cuál es el agua. Y eso lo vamos a ver en el jugo de piña, en cuando mezclas agua con tierra, cuando tienes un jarabe o cuando tienes un concreto armado, etcétera. Cuando tú mezclas cosas como esta,
después de un tiempo, tú vas a ver claramente cuál es. Por eso, cuando tú haces un jugo de piña, ¿quién ha tomado alguna vez jugo de piña? Yo. Yo no. El No, yo jugo de sí, pero piña se debe tomar al instante, porque si tú dejas el jugo de piña por mucho tiempo servido, se va a sentar el agua y el jugo se va a quedar arriba, o sea, la fruta. Para poder tomarlo, tienes que agarrar un cucharón y mezclarlo nuevamente para que nuevamente se vuelva una mezcla homogénea. ¿Ya? Y recién eso sí es cierto. y poder Eso tomar. ya me pasó una vez. A mí Ya, me pasó, entonces, cuando mi mamá estaba haciendo jugo de papaya, me pasó eso por ponerme a ver la tele y de una poner a ya, veces, entonces moví eso y ya está todo solucionado. es una mezcla, eso es una mezcla heterogénea. Pero si tú la limonada, tú la sirves y la dejas un rato, regresas, ¿vas a notar alguna diferencia cuando ves el vaso con la limonada? No, profesor. No, lo mismo, solamente que cuando tiene limón, pasa un tiempo y el limón ya va cambiando su gusto, ¿no? Pero aparentemente lo que tú ves, no ves ningún cambio, todo lo sigues viendo igual. Eso es una mezcla homogénea, ¿ya? De suspensiones, ¿no? Es una mezcla homogénea de suspensiones. Ahora vamos a ver a qué se le llama una mezcla heterogénea, perdón, una mezcla heterogénea coloide. Una mezcla heterogénea coloides es aquella que parecen mezclas homogéneas, pero no son, porque se pueden observar sus partículas en el microscopio. O sea, aparentemente, aparentemente es una mezcla homogénea, porque tú ves algo de un solo color. Pero si tú esto lo llevas al microscopio, vas a ver diferentes componentes, pero en el microscopio, no a simple vista. Por ejemplo, la gelatina, la mayonesa, la leche, la sangre, son ejemplos de mezclas heterogéneas coloides, aquellas que aparentemente van a ser una mezcla homogénea. Tú ves la leche, parece una mezcla homogénea, pero si tú la leche la llevas al microscopio, te vas a dar cuenta de los componentes diferentes que tiene. Lo mismo sucede con la sangre. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Ya, chicos? La mezcla homogénea es aquella que al mezclarse se van a disolver porque existen dos compuestos, el solvente y el soluto. El soluto es el que se va a disolver y el solvente es donde se va a disolver el soluto. Y una mezcla heterogénea es donde tú puedes ver los componentes a simple vista o en el microscopio. Si son suspensiones, lo puede ver al simple vista, pero si son coloides, tendrías que ir al microscopio para poder observar sus componentes. Ya, se entiende ¿Entendido, muy chicos? bien. ¿Entendido lo que Se es entiende, mezcla? se entiende. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, Ariana, Abigail, Fernando, Luis Fernando, Sí se entiende, profesor. ¿sí? Muy bien, chicos. Una vez que ya hemos entonces comprendido el tema, podemos responder nuestro desafío. Primera pregunta. Mezcla uniformemente donde se percibe una sola fase. ¿Qué tipo de mezcla es donde se percibe una sola cosa? La mezcla homogénea. Homogénea. Solo tenemos dos mezclas, homogénea o heterogénea. ¿Dónde se percibe una sola fase? En la homogénea, porque todo está mezclado. Entonces, mi respuesta en la número 1 sería mezcla homogénea. Listo. Pregunta número 2. La unión de dos o más sustancias puras, ¿qué cosa forma? Mezcla, pues. La unión de dos o más sustancias, ¿qué cosa forma? Una mezcla, pues.
Muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué dice? Es todo aquello que existe en el universo, ocupa un espacio y tiene masa. Eso lo sabemos ya desde que empezamos a estudiar, hemos llevado esto. ¿Cómo se llama todo aquello que tiene un lugar en el universo y tiene masa, tiene volumen? ¿Cómo se llama? Una materia. Materia, pues, materia. ¿Qué cosa es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y tiene volumen. Eso es materia. Siguiente, pregunta 4. Son llamadas también soluciones. ¿A quién se le llama también soluciones? Mezclas homogéneas. Correcto. Bien, solamente Adriano está con nosotros en clases el día de hoy. Mezclas homogéneas. Son llamadas también soluciones químicas. Siguiente pregunta. Los objetos de bronce son una mezcla. ¿Qué mezcla son los objetos de bronce? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogénea. Homogéneo. Son una mezcla homogénea. Ahora. Número 6. Los coloides, como la mayonesa y la leche, son ejemplos de mezcla homogénea o heterogénea. Los coloides. Heterogénea. A ver, ¿alguien más responda? Pues chicos, solo con Adriano estoy trabajando. Los coloides, como la mayonesa y la leche, ¿son ejemplos de qué? Profe, ¿puede contestar o espero que conteste A ver, uno? vamos a esperar a sus compañeros. Tú ya respondiste. Profesor, buenas tardes. Hola Ariana, dime, ¿los coloides como la mayonesa y la leche son ejemplos de qué? Mezcla homogénea. No, pues ¿cómo va a ser homogénea? Son mezclas heterogéneas. Si está bien claro, mira, aquí está. ¿Qué pasa? Que de repente has ingresado tarde a la clase. Mezclas heterogéneas pueden ser suspensiones o coloides. Ya. Siguiente. Número 7. De las siguientes alternativas, ¿cuál de estas es una solución? El aire. El aire. El aire. El aire, profesor. ¿Cuál es? El aire. El aire es una solución. Correcto. Muy bien. Pregunta número 7, 8 ahora. Señala la cantidad de alternativas correctas. De todas estas alternativas, vamos a encerrar todas las que son correctas. A ver. ¿El sodio es un elemento? Correcto. El sodio es un elemento. Correcto. ¿El agua potable es un compuesto? ¿Es un compuesto o es una sustancia? ¿O es una solución? El agua potable es una solución. Ah, ya. ¿El vinagre es una solución? Sí. Sí. No. Sí, el vinagre es una solución. ¿La mayonesa es una mezcla heterogénea? Sí. Verdad. Entonces, ¿cuántas alternativas son correctas? 3 Tres. alternativas. Esa es la respuesta. Muy bien. Listo. Siguiente. Entre las alternativas indica una mezcla homogénea. De todas ellas, ¿cuál es una mezcla homogénea? El acero, el vinagre, el agua potable, el aire. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Y por último, indica entre las alternativas una mezcla heterogénea. Los jarabes, la gelatina, el concreto, la sangre. O todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas. No. Todas. Las mezclas heterogéneas son la gelatina, la sangre, la mayonesa, y no me acuerdo cuál es la última, la leche.
Todas son, hijo, porque estas son de coloides, concreto armado, Ah. gelatina, jarabes y sangre. Ah, Son mezcla heterogénea coloide. Y listo, Ah. chicos, de esa manera vamos a completar nuestra ficha. Muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy, queridos estudiantes, no sin antes pedirles por favor que estudien y practiquen para los exámenes que iniciamos el día de mañana. Ya, por favor, no se descuiden, practiquen y espero que les vaya bien en las evaluaciones. ¿Ya, chicos? Chao, profesor. Listo, Profe. muchachos, nos vemos profe, el día una de preguntita. mañana. Dime, Adriano, ¿qué pasó? ¿Cómo se dice? Le tengo una pregunta. Dime. Usted será inmortal, pero tendrá la obligación de matar a todos sus seres queridos. ¿Usted haría eso o no haría eso? No te entendí bien, repíteme. Mira, usted será inmortal, ¿ok? ¿Entendió? ¿Ya? Pero tendrá la obligación de matar a todos sus seres queridos. ¿Ya? ¿Haría eso o no lo haría? No, pues, ¿de qué me sirve ser inmortal si no voy a tener a mis seres queridos? Él así tiene mucha pregunta, mucha lógica. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. Chao, profesor. Chao, hasta mañana.